Y aquí llega nuestra sección en contexto, en la que damos perspectiva a una de las noticias del día. Hoy claramente la noticia son los aranceles y ya está en el estudio el María Angulo con toda la información. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para ti también, Ángela. Pues bueno, vamos a seguir hablando. Estamos un poco monotemáticos con este asunto de los aranceles, pero no hay más que hacer hasta que nos llegue el anuncio de Donald Trump. Vamos a hablar entonces de estos ojos que están en todo el mundo esperando a que hable Donald Trump. ¿Realmente estas medidas le van a funcionar al republicano? Esa es mi primera pregunta para ti. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Bueno, Ángela, una muy buena primera pregunta y justo para responderla, diversos analistas han cuestionado en medios de comunicación, como por ejemplo el diario El País de España, que solo es posible aproximarse a evaluar si esto surtiría o no los efectos que el líder republicano espera al poner en una balanza sus aspiraciones. Es decir, debemos tener claro que con estas medidas lo que el presidente estadounidense busca es, en primera instancia, convertir justamente a estos aranceles en una fuente de recaudación relevante y permanente para su país y asimismo impulsar la producción estadounidense penalizando a la extranjera. Sin embargo, los expertos advierten que en este panorama existe una especie de incompatibilidad debido a que mucha recaudación se traduciría precisamente en muchas importaciones. Y si se dan muchas importaciones, eso sería el reflejo directo de que en efecto no se habría logrado el objetivo de sustituir el producto extranjero por producto local. En este contexto nos dice el diario El País, abro comillas, la cuadratura de este círculo se completa con quienes dicen que el reajuste cambiario hará que los productos no se encarezcan para los estadounidenses, pero en ese caso no se incentivaría la sustitución de la importación, cierro comillas. Así las cosas, Ángelas, el resultado dependería entonces de qué tanto el país logre funcionar con sus propios productos y decante la importación extranjera. Que es una pregunta que hemos repetido una y otra vez en este estudio. Una y otra vez. La respuesta todavía no se ha logrado. Ahora, nada más saludable que revisar experiencias pasadas para ver las perspectivas de futuro. ¿Ha sucedido esto en el pasado? En efecto, los expertos han dado una mirada al pasado para poder de alguna manera analizar el posible impacto de la medida arancelaria de Donald Trump, de una medida de este nivel. Y han apuntado a lo que está ocurriendo actualmente, evoca lo registrado, en el que califican como un momento crítico para la economía mundial que se remonta a hace cerca de 100 años. Estamos hablando de la última vez que Estados Unidos emprendió una especie de oleada proteccionista que a los ojos de los analistas es relativamente comparable con los aranceles de Donald Trump. En ese momento se dio una suerte de entrada en vigor de la llamada Ley de Aranceles Smoot-Hawley, mediante la cual la ley fue promulgada en el mes de junio de ese año y en la cual los responsables fueron señalados de agudizar los efectos de la Gran Depresión de 1929. Esta ley entró en vigor desde el año 1930. En ese momento la medida se prolongó por una década y ocasionó no solo una fuerte caída del Producto Interno Bruto, sino también, Ángela, mucho desempleo. Bueno, con eso en mente, ahora estas nuevas medidas o supuestas medidas arancelarias que no hemos visto aún, ponen sobre la mesa posibles efectos. ¿Cuáles serían ellos? Sobre los posibles efectos a generar por las medidas arancelarias de Donald Trump, analistas parten del posicionamiento de Estados Unidos como el mayor importador de bienes del mundo. De ahí que la imposición de aranceles a sus socios haya incrementado y generado el temor por igual parte, tanto a inversores como de gobiernos y de expertos. Pero también destacan que es clave tener en cuenta que actualmente Estados Unidos registra un profundo déficit comercial de bienes, lo que ocurre cuando las importaciones superan a las exportaciones. En este contexto se habla de al menos 3 posibles efectos que serían: en primer lugar, el aumento del riesgo de recesión; en segundo, las expectativas de inflación que, como vemos, están ya disparadas; y en tercer lugar, el deterioro de las perspectivas de crecimiento.
Bueno, ahora hablemos sobre los efectos o los impactos para los estadounidenses. ¿De qué eventual impacto se habla? ¿Cuál sería el temor general alrededor de esta noticia que estamos esperando que se desarrolle hoy? En el contexto local, en efecto, uno de los temas de análisis es el que sería el incremento del costo de vida para los ciudadanos estadounidenses como consecuencia de la eventual imposición de las medidas arancelarias del gobierno de Donald Trump. Si bien se espera que en efecto esta consecuencia se dé de manera interna, también se pone sobre la mesa el que es quizá uno de los mayores temores que suscita el establecimiento de esta medida arancelaria, y es el hecho de que obstaculizar el comercio logre afectar de una manera negativa y profunda el crecimiento económico mundial, y que con esto se avive, Ángela, el fantasma de la inflación. Pues bueno, vamos a cerrar esta crónica como la empezamos, con la misma pregunta, y es si estas medidas le funcionarán a Donald Trump, pero con la respuesta que da una funcionaria de la Casa Blanca, y esto lo registra The New York Times. Así es, de hecho, en uno de los artículos que nos ofrece este miércoles el diario estadounidense The New York Times, se reseña precisamente lo indicado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una reunión informativa con periodistas que se llevó a cabo en la jornada de ayer martes. Un reportero le preguntó a ella si el gobierno del presidente Trump estaba preocupado porque los aranceles no pudieran resultar en el enfoque o que se dieran de una manera equivocada. Ante esta pregunta, la alta funcionaria, según este medio, se mostró muy confiada y respondió, abro comillas, no será equivocado, va a funcionar, cierro comillas. Así las cosas, Ángela, habrá que esperar qué sucede en las próximas horas con respecto a estas medidas arancelarias. Bueno, pero fíjate que Leavitt confiada siempre se muestra. Eso hace parte de la retórica del gobierno de Donald Trump. Así es. En todo caso, muchas gracias a ti, Eli, por ponernos en contexto esta situación. Vamos ahora nosotros a cerrar por este momento nuestras crónicas, pero los dejamos con Medio Ambiente de María Clara Calle y ya volvemos con más noticias.